De regreso para contarles que desde enero de 2024 un grupo de economistas de distintas sensibilidades, pero con voluntad de encontrar puntos de acuerdo, se reunió periódicamente para abocarse a la tarea de definir ciertos propósitos, objetivos y políticas públicas específicas en el Chile que estamos viviendo en este instante. Y eso derivó en un trabajo que se llama El Puente, uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile. Dos de ellos nos acompañan aquí en el estudio esta mañana aquí en Mesa Central, Soledad Arellano, economista, vicerrectora académica y de investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y Pablo García, profesor de la Escuela de Negocios de la UAI y ex vicepresidente del Banco Central. Bienvenido, Pablo. Hola, hola, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería preguntarle antes de entrar en el detalle de las propuestas es ¿quiénes fueron los economistas que participaron, Soledad, en este trabajo y qué tan transversal es el trabajo que se realizó? A ver, este grupo estuvo integrado por 17 economistas, fue liderado o encabezado por Rolf Luers, quien en un esfuerzo bien grande en el fondo convocó a estas 17 personas. Nos reunimos durante un año y medio, dos veces al mes, en el que fuimos revisando distintos temas. Aquí hay economistas que con experiencias distintas además, no solamente en términos de políticos, transversal en política, sino que también en los que nos hemos dedicado a cosas distintas. Había macroeconomistas, microeconomistas, yo te diría que el hilo conductor tal vez de todos los que estábamos ahí es que de alguna manera habíamos estado involucrados en el diseño de políticas públicas. Ya. Ese es como, y aquí quienes estaban en el grupo para no quedarnos nosotros con el protagonismo, pero estaba Rafael Berguán, Harald Beyer, Carlos Cáceres, Hernán Cheire, Cecilia Cifuentes, Vittorio Corvo, Kevin Cowan, Juan Andrés Fonten, Macarena García, Pablo García, que está aquí con nosotros, Bettina Horst, Luis Felipe Lagos, Alejandro Mico, Tomás Rau y Claudio Zapelli. Y aquí Rolf Luers, como te digo, un rol bien importante. De hecho, hay un agradecimiento al principio del libro Sí. a lo que hizo él, porque él era el que nos empujaba siempre a cerrar, en el fondo, los temas, a cerrar las discusiones, y yo me atrevería a decir que también nos empujaba a ir un poco más allá de la propuesta tradicional. Como que muchas veces decía, bueno, ¿y solo eso vamos a proponer? Así como, ¿cómo no vamos a ir un poquito más allá? Bueno, uno de los aspectos muy importantes que está en discusión hace bastante tiempo, Pablo, es la posibilidad de cuando volvemos a crecer nuevamente a tasas que sean Claro. razonables y necesarias para nuestro país. ¿Cómo abordaron esa situación? Mira, creo que hay un consenso muy amplio de que la economía chilena está creciendo poco y está creciendo poco hace ya un rato. Entonces, la primera pregunta es justamente lo que tú haces. Bueno, dónde deberíamos estar? ¿Cuánto deberíamos estar creciendo? Porque es muy fácil ser voluntarista o decir, oye, volvamos a crecer al 7, volvamos a crecer al 6, como si fuera cosa apretar un botón Claro. y que las cosas vayan para allá. Entonces, hay un anexo en el estudio que está al final, que es tratar de hacer una comparación de cómo le ha ido a países, cómo estaban países que les fue bien cuando tenían un nivel de desarrollo parecido al de Chile hoy día. Entonces, como nos gusta comparar, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, comparémonos con los países que les fue bien eventualmente y que llegaron a estadios de desarrollo y progreso social mucho mayores, y cómo estaban cuando tenían un nivel parecido al de Chile. Y lo que uno encuentra ahí, que esos países estaban creciendo como entre 3,5 y 4. Entonces, ese fue como el benchmark, si tú quieres, esa fue como la métrica. Es decir, si nosotros queremos llegar a ser como los países que realmente les ha ido bien en Europa, ¿cierto? Portugal, Irlanda, España, o en Asia, ¿cierto? Países como Singapur, Hong Kong o Corea. O sea, países que efectivamente lograron duplicar respecto a lo que tenemos hoy día sus niveles de desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo o cuánto estaban creciendo cuando tenían niveles de ingreso per cápita entre 25.000, no sé, esto depende de cómo uno lo mida, como Ya. 30.000 como el que tiene Chile, y estaban creciendo entre 3,5 y 4, y eso es coherente con un montón de otros estudios que dicen, como Chile ha avanzado harto del año 90 en términos de sus niveles de ingreso, su cobertura educacional, ¿no es cierto?, los niveles de infraestructura, igual en todo ese proceso es más difícil seguir apurando el tranco. Y esos efectos de convergencia que se denomina, dicen más o menos que uno también de en torno a 3,5, 4 podría ser algo razonable. Entonces eso fue lo que nos dio como la métrica Ya. de qué es lo que debiésemos aspirar.
que es como el doble de lo que nos ha pasado en los últimos años. Entonces, no hay para qué ponerse súper voluntarista, decir que estamos al 6, sino ¿Cómo? que, oye, al doble de lo que hemos estado haciendo los últimos años. Ya eso Claro. es bien importante. Es bien importante, es que claro, siempre se hace mucha referencia a los años 90, era otro contexto y veníamos también de otra situación. Ahora, dentro de las cosas que se señalan entonces para aquello, está por ejemplo como una de las primeras medidas que llama la atención el hecho de la carga impositiva, ¿no? ¿A qué conclusión llega, Soledad? Aquí, No, o sea, nos conversamos un poquito antes de cómo nos íbamos a dividir Ah, ya, los perfecto. temas, ¿no? Esa parte... Sí, yo creo que en la carga impositiva ahí también es bien interesante ver lo que pasa en otros referentes, ¿no? Y ahí a todo esto, respecto a la metodología de trabajo que seguimos acá, Ujú. algo que fue muy importante es que no se iba a poner nada en este documento que fuera en contra de lo que alguno de nosotros pudiese creer, ¿no es cierto? O sea, no es como ponerse de acuerdo 100%, pero hay un rango como de acuerdo de que las Ya. propuestas de acá son visiones más compartidas. Entonces, y una visión bien compartida que de hecho estaba en la propuesta que se presentó por parte del gobierno, que después la tuvo que retirar por el escenario electoral, es que el impuesto a las empresas en Chile efectivamente está desbalanceado respecto al impuesto a las personas. Yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos en una parte, ¿no? Pero lo que es un hecho es que en Chile el impuesto que pagan las personas naturales, por el global o por el segunda categoría, es relativamente bajo en términos de recaudación, hay un tramo exento bien grande, las escalas no son tan altas como en otras partes, y por otro lado tenemos este desbalance hacia el impuesto corporativo, sobre todo el impuesto corporativo de las empresas grandes. Entonces, eso es algo que uno tiene que pensar en ajustar y la propuesta es bajar la tasa de impuesto corporativo a las empresas al menos hasta el promedio de la OCDE, que es un poquito por debajo del 24%, ¿Ya? y compensando, ¿cierto? Eso porque claramente no estamos en situación como para tener mucha holgura fiscal de simplemente bajar impuestos. Hay que compensar con eliminación de exenciones, con eliminación de algunos regímenes especiales, con ampliación de la base, ¿cierto? Entonces hay iniciativas que tienen que pensarse, discutirse, que no son fáciles, para tratar de balancear esto y no producir un problema de recaudación Pero fiscal en general. la propuesta es bajar el impuesto corporativo a las empresas y tramos de individual subirlo un poco más. O sea, ahí hay que discutir los mecanismos porque, por ejemplo, ¿O solamente tenemos... exenciones para compensar? Bueno, ahí justamente la pregunta es qué es lo que rinde para compensar esa reducción. Ya, aquí, como hemos visto, como te decía al principio, nadie quiere pagar más impuestos, entonces hay una discusión como más política en el Congreso que hay que dar respecto a cómo se balancea esto. Pero efectivamente la idea no es solamente bajar los impuestos a las empresas, porque eso, en la situación fiscal que tenemos hoy día, no hay espacio para una reducción solamente de impuestos y que en fondo desafíe más todavía la sostenibilidad fiscal. Ya. déjame complementar un Sí, poco Soledad. ese punto, porque lo que tiene que ver con aumentar la carga tributaria de las personas pasa por distintos elementos, o sea, puede pasar por distintos elementos, pero uno de los puntos que aparece mencionado en el documento es hacer esfuerzos por aumentar la base tributaria, en el fondo, que es aumentar el número de personas que pagan impuestos. Como dijo Pablo, tenemos un tramo exento que es bastante alto. Y eso se relaciona con una de las últimas propuestas que aparece en el documento, que es es el INE. Le hablamos del INE y se me olvida el nombre exacto. En el fondo, el impuesto negativo al ingreso, en el cual lo que uno va haciendo es que personas que están en el sistema formal y que por lo tanto tú lo tienes detectado a través del sistema tributario, esas personas tú les vas dando un ingreso, vas complementando un subsidio, en el fondo un impuesto negativo que les vas dando dependiendo de su ingreso, que es fijo hasta un determinado ingreso. En el libro aparece hasta 200.000 pesos, pero es algo que al final uno puede diseñar en la política pública. Se mantiene después un subsidio constante y va decreciendo de manera proporcional, de modo que tú no le das el beneficio dependiendo de si ganas 100 o 200, ganas o pierdes el beneficio y lo vas perdiendo después de a poquito. Y eso tiene una relación con lo que dice Pablo, porque en el fondo, en la medida en que nosotros formalizamos a las personas ingresan, empiezan a declarar impuestos aun cuando tú no le cobras. Estas son personas que tienen un impuesto negativo al ingreso, tú no le cobras, pero ya ingresan a la formalidad, empiezan a recibir este subsidio al final. Entonces, aquí
uno mira si uno mira como las personas desde los menos ingresos hacia los más ingresos, todos estamos en el sistema, implícitamente estamos todos en la base tributaria, pero hay algunos que los que tienen ingresos más bajos van recibiendo un subsidio que complementa sus ingresos. Y este diseño tiene una gracia en el fondo, o tiene varios elementos. Lo primero es que no es, como te dije, no es un beneficio que se entrega o se quita dependiendo del nivel de ingreso que tú tienes, que hace que las personas, porque aquí mucho pasa que nosotros tenemos subsidios hasta el 40%, la gratuidad hoy día es hasta el 60%, entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están en el 70% hacen todos los esfuerzos por aparecer como del 60%. Como el 60, claro. Hoy día, en el caso de la gratuidad, se ha hablado de que desapareció el decil 7, cosa que matemáticamente no debería ser, porque en el fondo todos estamos tratando, o sea, hay muchas personas que tratan de pasar en el decil 6 para recibir este beneficio, porque basta que tú seas el 61 para que pierdas el beneficio. Eso es un desincentivo muy grande. Y por otro lado, cuando tú tienes este tipo de beneficios, hay mucho incentivo también a la informalidad, porque tú no quieres declarar tus impuestos, tú no quieres declarar tus ingresos, porque si tú declaras tus ingresos, pierdes los beneficios. Y esta propuesta, en el fondo, aborda precisamente esos dos problemas. Por un lado, tienes incentivo a formalizarte, porque para recibir esto tú tienes que haber declarado tus ingresos, en el fondo, y dependiendo de tu nivel de ingreso, es el monto que tú recibes del subsidio. Y por otro lado, tú no se lo das o te lo quitas dependiendo de un número exacto, sino que es como un continuo, en el que crece hasta un cierto punto y después va disminuyendo gradualmente. Y con la informalidad, en el fondo, hoy día hay mucho problema, tenemos alrededor del 30% de las personas que están informales, son personas que están fuera del sistema, que no tienen ninguna protección social, en el fondo. Ganamos mucho entonces al incorporarlos a la fuerza laboral formal. A propósito de la integración entonces con el tema laboral, hay una materia, hay una propuesta que llama mucho la atención, que es lo que reemplaza las indemnizaciones por años de servicio, que se consideran altamente costosas y que desincentivan justamente el empleo formal. ¿Cómo se aborda aquello? Porque decir eso, seguramente alguien que nos está escuchando dice, pero ¿cómo no van a quitar la indemnización por año de servicio? Estas son historias, son ideas que vienen discutiéndose hace mucho tiempo, porque lo que ocurre en Chile es que las indemnizaciones por año de servicio no son a todo evento, sino que son básicamente cuando te despiden. Claro. Entonces, eso lleva dinámicas en la empresa que a veces no son muy sanas. Por ejemplo, la gente quiere que la echen y el empleador quiere que la persona renuncie. Entonces, tienes una dinámica donde se produce una especie de conflicto interno tratando de quién aguanta más. Y eso claramente va en contra de la idea de una relación sana dentro de la empresa y tiende a dilatar relaciones laborales que de repente dicen terminarse antes, para beneficio de las dos partes. Entonces, el principio de tener una indemnización que proteja a las personas cuando pierden el empleo, el principio es que debiese ser más bien incondicional a la razón por la cual se cortó esa relación, que sean indemnizaciones a todo evento. ¿Ya? El problema es que si son a todo evento, con la magnitud de cobertura que tienen hoy día, son tremendamente caras. Entonces, ahí está el balance en tratar de movernos a un esquema de indemnizaciones que sean a todo evento, ¿ya?, pero que sean con una cobertura más chica. Y además, promover fortalecer el seguro de cesantía, ya que es un mecanismo muy eficiente también para proteger a las personas que pierden el empleo. Entonces, tener un mecanismo donde uno vaya como contribuyendo más en ese camino, y que no sea solamente esto a cargo de la empresa en un minuto cuando tienen problemas y tienen que despedir a la gente y les cuesta bastante. Ya, pero la propuesta habla de una cantidad de años, por ejemplo, para entender mejor. Ya, se fortalece el seguro de cesantía, entonces ahí habría un pozo acumulado, por decir de alguna manera, para que el costo del empleador no sea el total en el caso de una indemnización. Así voy entendiendo, ¿no? Claro, Así en el es. fondo la empresa, el empresario va contribuyendo todos los meses a el fondo de cesantía, de modo que cuando la persona se va de la empresa, ya sea porque renunció o porque la despidieron, a través del fondo de cesantía recibe un monto de indemnización. Nosotros la estimación que aparece ahí, pero que obviamente después hay que calcularlo, es que podríamos llegar a una indemnización a todo evento similar al que tiene la OCDE, que está en torno a los 5 meses. Hay una cosa acá que muchas veces se discute, en la indemnización por años de servicio, como que parece que es algo que protege
al trabajador es como algo que es como la empresa contra el trabajador que no quiere pagar por las indemnizaciones por años de servicio. Pero aquí hay que considerar que esta propuesta que nosotros estamos haciendo, nosotros consideramos que también es una protección para el trabajador. No solo por la de la relación laboral sana que dice Pablo, que en el fondo contribuye a eso, pero también hay muchas veces en que hay empresas que, por ejemplo, quiebran, y una vez que la empresa quiebra, todos los trabajadores quedan sin ningún tipo de protección. Si es que hubiéramos tenido esta contribución al fondo de cesantía, todos los trabajadores, independiente de lo que pase con la empresa, también van a estar protegidos y van a recibir el fondo la indemnización. Protege también a los trabajadores que se quieren cambiar de trabajo y que a veces siguen mucho tiempo trabajando en algo que no les gusta porque van a perder esta indemnización. Y además hay un efecto en términos de productividad, que también es importante y tal vez es uno de los motivos por los que está en este libro que apunta al crecimiento, y es que hay un nivel de rotación laboral que es necesaria en el fondo para ir mejorando la productividad de las empresas. Entonces, ese es también un factor importante, una justificación para tener esta propuesta. Ahora, respecto de la modernización del Estado, que es otro de los capítulos al que le dedican bastante tiempo, está en discusión, ¿no? Aquello de la modernización del Estado a través de los permisos, facilitar todo aquello. Ustedes ponen hincapié en eso también. ¿Cuánto discutieron esa materia y a qué conclusión llegaron, Pablo? Mira, aquí también es un área donde ha habido bastante consenso y donde de hecho se están discutiendo algunas iniciativas hoy día en el Congreso. Claro que sí. En el proyecto este proyecto marco de proyectos de permisos sectoriales, ¿cierto? Se ha avanzado bastante en reconocer que hay algunas áreas de mejora que nosotros planteamos acá también, que son importantes de implementar, ¿cierto? Por ejemplo, movernos más hacia el concepto de declaración jurada para los permisos en vez de hacer una evaluación ex ante. Entonces, tenemos estos mecanismos que tratan de buscar ir alivianando los procesos de aprobación de manera de también dar más certeza a que los proyectos de inversión se puedan ir materializando. Hay algunas cosas adicionales que nosotros planteamos acá también y que han sido, en cierta forma, parte del debate. Por ejemplo, donde el Ejecutivo pueda acompañar la tramitación de proyectos de inversión de forma de que el Estado sea, como ha dicho alguna gente, ¿cierto? Un partner en que se materialice la inversión. La lógica que se ha instalado a veces es que el Estado como que toma palco y la empresa tiene que lidiar directamente sola con toda esta gestión de permisos, pero en realidad el Estado tiene un interés en que esto se materialice, entonces ir acompañando puede ser una buena idea. Otro punto que también ha sido destacado y de hecho está dentro de las propuestas que se han discutido más recientemente en el Congreso, que cuando tú ingresas un proyecto al sistema de evaluación, hay veces que pasa un tiempo y surgen nuevos requerimientos que no estaban presentes cuando se ingresó. Entonces la idea es establecer un principio de invariabilidad, de que una vez que una empresa introduzca un proyecto al proceso de evaluación, las condiciones bajo las cuales ese proyecto se va a evaluar quedan fijas en ese minuto. Al comienzo. Y no que después de 6 meses, un año, surjan por razones diversas, por relación con las comunidades, por estándares que cambiaron, ¿cierto? Tenés que volver a foja cero porque surgió un nuevo tema después de que tú ingresaste. Entonces, establecer ese principio de invariabilidad en el momento de ingresar los proyectos creo que es un tema que es bien importante. ¿Y tienen opinión respecto de la famosa y polémica situación de la figura de ¿cómo se llama? El comité de ministros? Que al final tiene que resolver esa cosa que tanto... Uno de los puntos que se mencionan en la propuesta es que nosotros proponemos eliminar el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros. Se nos acaba el tiempo, pero tal vez una cosa que parezca importante que no se nos quede en el tintero. No, respecto a lo del comité de ministros creo que es súper interesante porque aquí ¿por qué están estos permisos? Porque uno quiere balancear bienes que son distintos. El crecimiento económico, la inversión, la protección del medio ambiente, los temas sectoriales, ¿cierto? Entonces el comité de ministros de cierta forma no está preparado para hacer ese balance, porque el comité de ministros, en el esquema que tenemos en Chile, responde directamente a la confianza del presidente de la República, entonces no tiene un rol de independencia, porque responde directamente a el mandato del Ejecutivo.
Por eso tener una cosa un poquito más independiente, un esquema un poquito más independiente, creemos que podría ayudar. Soledad, un último alcance respecto Sí. tal vez de algún otro Dos aspecto. mensajes que lo primero es que el crecimiento económico no depende solo de medidas de política económica. Eso es como una cosa que aparece en el libro, y aquí temas como la seguridad, la reforma del sistema político, el respeto al Estado de Derecho son elementos muy importantes que obviamente nosotros como economistas no hacemos propuestas concretas, pero sí destacamos que es algo muy importante, es una condición sine qua non para que esto ocurra. Y lo segundo, que es un cambio de enfoque que yo quiero destacar del libro. Si uno lee el libro completo, yo creo que en lo que tiene que ver con política social hay 3 principios que como que se mencionan y que a veces han estado medio dejados de lado. ¿Ya? El primero es reorientar la política pública hacia la primera infancia. Lo segundo es que acá hay un movimiento también en términos de política social hacia las transferencias monetarias, en vez de tanto programa chico. Y por último, que aparece una palabra acá que he mencionado, que es la focalización. En el fondo, la necesidad de retomar la focalización versus la universalidad de los beneficios que llevamos mucho tiempo. Bueno, hay una frase con la cual podemos concluir, ¿no? E invitar para quienes quieren entrar en más detalle en esto, ¿no? Dice, el puente invita a todos los sectores políticos y económicos a sumarse a estas medidas prácticas, dejando atrás improvisaciones y experimentos inciertos. No es momento para soluciones mágicas. Es tiempo de actuar con urgencia, responsabilidad y decisión. Bueno, ahí está el aporte que han hecho entonces estos 17 destacados economistas en este libro que se llama El Puente. Gracias, Soledad Arellano, economista, vicerrectora académica de investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo García, profesor de la Escuela de Negocios de la UAI y ex vicepresidente del Banco Central, por estos minutos de conversación. ¿Disponible dónde para quienes quieren profundizar? Está disponible online, te podemos hacer llegar el link para que lo pongas en tu programa. Y en las redes Y la sociales. gente puede, las redes sociales la gente lo puede bajar. Se puede descargar. De hecho, en el Mercurio salió el QR el fin de semana, desde donde también se puede descargar. Ya, ahí lo vamos a subir también nosotros para que pueda difundirse y poder discutirse más en profundidad. Muchísimas gracias, Soledad, Pablo, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Mesa Central. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Conversación